Buenas noches. Compañía de Yesenia López, Diana Charrasquel y quien les habla Glenn Dorado, venimos a compartirles un tema muy importante de la psicología social. Se trata del construccionismo social. Esta teoría surge a mediados del siglo XX a raíz de la necesidad de estudiar los fenómenos sociales ocurrentes en la época. Esta perspectiva teórica nace como una postura crítica en contra, se puede decir, de las demás teorías existentes en el entorno. ¿De qué se centra el construccionismo? Se centra en estudiar esa relación que existe entre el individuo y la percepción que él tiene sobre el mundo que lo rodea, o sea, la construcción de la realidad. En el construccionismo social o socioconstruccionismo encontramos una figura que se puede decir que es el padre del construccionismo, y es Kenneth Hergen. Este autor plantea que la construcción de la realidad es algo que se da de manera colectiva. ¿Por qué? Él dice que no hay una realidad absoluta. ¿Y por qué lo plantea de esa manera? Y lo podemos demostrar por decir, yo tengo este lapicero. Para mí, esto es un lapicero. Si le pregunto a la compañera Yesenia, para ella, ¿qué es esto? Puede decir que es una herramienta de escritura, o sea, da otro significado diferente. Y si yo le hago la misma pregunta a varias personas, cada una va a decir una descripción diferente a la que yo di. Entonces yo no puedo decir que ellos están equivocados, que la verdad absoluta es la mía, no. Entonces, ¿qué es lo que hace el construccionismo? Coge cada uno de esos significados o de esas percepciones que tiene el individuo sobre el mundo que lo rodea y hace, con todo esos significados, crea, digamos, unas ideas nuevas para así estudiar los fenómenos que ocurren en el contexto. Muchas personas tratan de confundir lo que es el constructivismo con el construccionismo, a pesar de que estas dos términos son muy similares y lo que ellos tratan, digamos que van relacionados de alguna manera, ellos se diferencian. ¿En qué se diferencian? El construccionismo es algo que va, digamos, de la mano, enfocado a la sociología, porque estudia al individuo y el medio que lo rodea, o sea, todo ese conocimiento que él tiene y que abarca y que recopila con el entorno. En cambio, el constructivismo, ¿en qué se basa? En la percepción que tiene cada individuo para él mismo, o sea, la realidad que construye cada quien. Pues estos dos se complementan de cierta manera para estudiar los fenómenos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que digamos que en el estudio de los fenómenos siempre vamos a encontrar de la mano los dos, pero tenemos que tener muy en cuenta que el constructivismo es más, digamos, como inclinado a la parte psicológica, y el construccionismo a la parte social. Kenneth Hergen también nos plantea que hay un instrumento fundamental en la construcción de esta realidad, de la realidad social, y ese instrumento es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque, o sea, cada individuo, dependiendo de su cultura, dependiendo de sus creencias, dependiendo de la percepción que tiene, él, o sea, da su punto de vista. Entonces, a través de ese lenguaje que es recopilado, o sea, lo que piensa Yesenia, lo que piensa Diana, lo que pienso yo, se arma un solo conocimiento y da nacimiento a otras ideas. Como en resumidas cuentas se puede decir que el construccionismo es una recopilación de ideas que busca en crear nuevas ideas para afrontar o entender un fenómeno psicológico. A continuación, la compañera Yesenia va a seguir abordando otros temas característicos en relación al construccionismo. Para dar continuidad pues con lo que dice la compañera, tenemos varios temas. Por ejemplo, el problema de las condiciones de verdad y la regresión al infinito. Para Hergen, él lo postula el construccionismo como el mundo, o sea, cómo se construye el mundo a partir de la sociedad, y que este debe ser, o sea, hay diferentes comunidades, y él plantea
que para ese construccionismo social debe ser una comunidad inspirada o dirigida a otro. Por ejemplo, cada comunidad tiene su esencia, ¿cierto? Cada comunidad tiene su identidad. Entonces él postula pues que las comunidades, cada comunidad, o sea, al registrarse como con otra comunidad, le pasa la interacción, le pasa pues como ese aprendizaje. Yo que soy de pronto de otro país, de otra comunidad, mis creencias, mis hábitos son diferentes. La compañera Glenny que sea de otra comunidad, al intercambiar se va construyendo una sociedad, nuevas culturas, en que yo puedo, ella puede aprender de mí, yo de ella, y así yo llevar esa construcción a mi comunidad sería pues como un gran avance pues a la comunidad en sí, ¿cierto? Dice también, plantea pues que no hay verdad justa. Él dice, ¿por qué? Él explica que cada comunidad tiene su propia verdad, por lo que tiene pues su propia identidad. Esa verdad cambia dependiendo del contexto en que uno se encuentre, ¿cierto? Él dice que la verdad exacta o justa de algo, de una comunidad, no se sabe. O sea, la sabe, pero el que la vive en sí, no. Por ejemplo, yo que no sé la verdad real, la realidad de lo que vive Glenny en su comunidad o en su país, o sea, ¿cierto? Él plantea eso. Pues tenemos pues el construccionismo social y la realidad física, que habla de lo que construye una comunidad, o como digo, pues el país, o sea, lo que construye el ser humano en sí. Por ejemplo, el dinero, por decirlo así. Sabes que el dinero de Colombia, o sea, es simplemente, o sea, lo podemos utilizar en Colombia. Para eso, uno tiene valor solamente en Colombia. El país, eso es lo que ha construido el ser humano. Las religiones, porque las religiones también son diferentes dependiendo de cada comunidad, dependiendo del país en que uno se encuentre. Ese es como la construcción social, pues en la realidad física de que vive el ser humano, en la comunidad que él vive. El problema de la realidad física, según Herge, esto se dice que la realidad física es lo que hace la comunidad, ¿cierto? Botzin habla sobre la realidad en la que hubieran partículas, o sea, Botzin habla sobre lo que supuestamente estaba antes de que el ser humano llegara. Las partículas, como dice él, las montañas. ¿Cómo sabe la gente que eso sí estaba antes de que nosotros llegáramos, por decirlo así, al planeta o al mundo? Entonces, o sea, que las construcciones del ser humano, como dice Herge, son las que han ido ejerciendo, como construyendo una historia, construyendo una sociedad en la que uno, o sea, el ser humano va construyendo a base de lo que necesita su comunidad, o sí, donde vive su comunidad. Así mismo la necesidad, él va construyendo, a medida pues de eso, él va construyendo todo. Por eso la plata, por eso las religiones, todo eso va como de la par. Tenemos el problema experiencial, que Hergen dice que es una esencia para la vida plena. O sea, dice Hergen que el lenguaje es una esencia para la vida plena, y que sin ese lenguaje, pues según él y su teoría, dice que sin ese lenguaje no hay una vida plena. Pero Schiller y otros autores plantean pues que no necesariamente yo me puedo enriquecer, por decirlo así, con un lenguaje. ¿Por qué? Hay sordomudos, los bebés, que cada uno trae su esencia, y como esa particularidad
de construirse él solo, construirse él mismo, y no necesariamente habla, o sea, no necesariamente él interactúa con el mundo a partir del lenguaje. O sea, hay otras formas de pedir ¿qué? Como el bebé, la comida, todo. Entonces es como la... O sea, ahí se podría decir entonces que no solamente como el lenguaje de la lengua, él habla eso. como tal, sino, o sea, puede ser el lenguaje simbólico, el lenguaje... O sea, que no solamente una conversación verbal hace que uno se construya o que una comunidad en sí se